Hola ninja, ¿cómo estás? ¿Te imaginas vivir entre autopistas y rascacielos? Pues esas casas existen. Son casas cuyos dueños jamás vendieron, ni ante ofertas millonarias. En China y Estados Unidos las llaman nail houses, porque resisten como clavos, soportaron juicios, ruido constante y presión mediática, y aún así dijeron, no me voy, pues al final es su hogar. Así que quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir 10 dueños que se negaron a vender su casa y rechazaron millones. La casa que inspiró la película de Up. En el barrio de Ballard en Seattle, la historia de Edith Macefield dio la vuelta al mundo. En 2006 le ofrecieron $1 millón para vender su pequeña casa de casi 100 años. Y dijo no. Mientras levantaban el complejo Ballard Blocks, los desarrolladores decidieron construir alrededor de su hogar, dejándolo atrapado entre paredes modernas y concreto. Muchos la comparan con la abuelita de Up, aunque Pixar nunca confirmó la inspiración. Edith vivió ahí hasta su muerte en 2008, y su casa se volvió símbolo de resistencia urbana. Al final, más que ladrillos, defendía recuerdos, y eso vale más que cualquier cheque. La casa que desafió a la excavadora. En Chongqing, la casa de Yang Wu se convirtió en una de las imágenes más virales de internet. Mientras avanzaba un megaproyecto comercial, los desarrolladores excavaron un foso de casi 10 metros de profundidad alrededor de su vivienda, dejándola como una isla sobre una colina de tierra en medio de un enorme cráter. Durante semanas, la escena parecía increíble, una casa solitaria resistiendo rodeada de maquinaria pesada. Yang Wu rechazó varias ofertas porque consideraba insuficiente la compensación. El caso abrió debate nacional sobre derechos de propiedad y desarrollo acelerado en China en plena ola de urbanización masiva. Al final hubo acuerdo y la casa fue demolida, pero esa imagen quedó grabada: pequeña estructura, presión gigante y una negociación que puso a todos a mirar. La Casa Rebelde de Manhattan. En pleno Manhattan, en New York City, existe un caso que muchos citan cuando hablan de resistencia urbana. La vivienda de Mary Cook, o mejor dicho de la familia Cook, quedó atrapada entre enormes desarrollos inmobiliarios cuando la zona explotó en valor a inicios del siglo XX. Mientras a su alrededor levantaban edificios cada vez más altos y modernos, ellos dijeron, no se vende. El resultado fue un edificio angosto, casi comprimido, convertido en símbolo del llamado holdout property en Estados Unidos. Historias como estas se repiten en barrios donde las constructoras ofrecen millones y aún así reciben negativas, y al final te deja pensando, a veces un simple no puede cambiar todo el paisaje. La granja que quedó en medio de la M62. Entre los carriles de la autopista M62, cerca de Huddersfield, se alza la famosa Stott Hall Farm. Muchos cuentan que el dueño fue terco y se negó a vender, pero la realidad va por otro lado. Cuando se planificó la vía en los años 60, los ingenieros detectaron un terreno inestable bajo la granja, parte de la zona de turba de Saddleworth Moor, que hacía inviable colocar la autopista justo ahí. La solución: dividir la M62 en dos carriles que rodearan la casa. Desde entonces, miles de conductores pasan a toda velocidad a ambos lados de esta granja del siglo XVIII. No fue rebeldía épica, fue ingeniería práctica. La casa en el puente Haishuyong. En Guangzhou hay una escena que parece increíble, pero es totalmente real. Todo empezó en 2010, cuando el gobierno planeó demoler 47 casas y 7 negocios para levantar el puente. Todos aceptaron, menos la señora Liang. Durante 10 años de negociaciones, fue la única que no firmó. Rechazó las viviendas ofrecidas, una, según contó, estaba cerca de una morgue, y también pidió una compensación mucho mayor: 4 departamentos y 2 millones de yuanes. Como no hubo acuerdo, los ingenieros rediseñaron el proyecto y dividieron los carriles para rodear su pequeña casa de 40 metros cuadrados. Desde el aire, el hueco parece un ojo, y la gente lo bautizó como el Ojo de Haishu. Vivir ahí no es precisamente silencioso: 4 carriles alrededor, ruido constante y poca luz. Aún así, ella asegura que se siente tranquila y cómoda. Tiene un túnel peatonal para entrar y salir, y el lugar ya es parada obligada para curiosos que quieren ver el clavo, que nadie pudo sacar. La famosa Little House de Toronto. En Toronto hay una casa que, si parpadeas, casi no la ves. La famosa Little House nació cuando los dueños originales se negaron a vender una franja de terreno que todos daban por perdida. El resultado: una vivienda de apenas 2 metros de ancho, encajada entre dos mansiones mucho más amplias. Desde la calle parece un pasillo con puerta, pero por dentro tiene varios niveles perfectamente aprovechados, con escaleras compactas y ventanas estratégicas para que entre luz. Con el tiempo se volvió pieza codiciada del mercado
mercado inmobiliario local y ejemplo extremo de cómo exprimir cada centímetro en una ciudad donde el suelo vale oro, pequeña por fuera, pero con actitud enorme. La casa que partió una carretera en dos. En Wenling, en la provincia de Zhejiang, la casa de Luo Baogen se volvió imposible de ignorar. Era un edificio de 5 pisos plantado justo en medio de una carretera recién pavimentada. Mientras los autos rodeaban la construcción como si fuera una glorieta improvisada, él y su esposa seguían viviendo ahí entre polvo, ruido y miradas incrédulas. Durante meses rechazaron la compensación que ofrecían las autoridades, convencidos de que no era suficiente. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y se convirtió en símbolo de resistencia frente al desarrollo urbano acelerado en China. En 2012 finalmente aceptaron la indemnización y se mudaron. A veces aguantar firme cambia la oferta y también la historia. La casa que detuvo a los desarrolladores. En Washington D.C., Austin Spriggs recibió una oferta cercana a los $3 millones por su pequeña casa, que también usaba como oficina. La zona se estaba transformando a toda velocidad y los desarrolladores querían el terreno para un proyecto mucho más grande. Él decidió aguantar, convencido de que podía obtener todavía más, y aguantó tanto que los inversionistas optaron por algo inesperado: construir todo alrededor. De pronto su propiedad quedó literalmente encerrada entre edificios nuevos con menos visibilidad y atractivo comercial. Intentó convertirla en pizzería, pidió préstamos, pero llegó la crisis financiera y las ofertas desaparecieron. Finalmente, en 2011 vendió por $800,000. A veces apostar fuerte sale bien y otras, el mercado te cambia las reglas del juego. La Spite House de Marblehead. En Marblehead, en Massachusetts, existe una casa tan angosta que parece un error, pero fue totalmente intencional. La famosa Spite House nació en el siglo XVIII tras una disputa de herencia entre dos hermanos. Molesto por lo que consideró un reparto injusto, uno de ellos levantó esta vivienda diminuta solo para arruinarle la vista y la luz al otro. En su parte más estrecha mide poco más de 3 metros y aún así tiene 2 pisos completos. Con el tiempo se convirtió en atracción local y símbolo de orgullo histórico del pueblo. Al final, el rencor pasó, pero la casa se quedó firme y delgadamente vengativa. La mansión escondida bajo el puente de la bahía. Imagina esto: en Yerba Buena Island, justo debajo del puente de la bahía, se encuentra la Nimitz House, la auténtica casa clavo de California. Cuando planearon reconstruir el tramo oriental del puente tras el terremoto de 1989, los planos iniciales habrían dejado sombras sobre la mansión y el departamento naval se plantó firme, bloqueando el acceso de ingenieros por más de un año. Ajustaron algunos diseños, pero la nueva sección terminó pasando muy cerca, incluso encima de la casa cuando abrió en 2013. Hoy la mansión está abandonada, con ventanas rotas y pintura descascarada. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó y quieres conocer más datos curiosos, te espero en el siguiente video, porque aquí la curiosidad nunca duerme. Y no olvides dejar tu comentario, los estaré leyendo y respondiendo a todos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.